Luis Pastori, diputado, un orgullo saludarlo. Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo le va? Un gusto, Sergio. Para mí también es un placer. Gracias por la comunicación. Diputado, muchísimas gracias. Diputado, ¿qué se puede decir más allá del impuesto a las ganancias que todos hablan, pero que poco se refiere al monotributo aprobado en la madrugada del día domingo en diputados? Sí, cómo no, con todo gusto. La ley de monotributo no es una modificación al régimen de este impuesto, sino que básicamente son dos cosas. Lo primero, una cuestión práctica, formal, que era actualizar la escala del monotributo que había quedado desactualizada y que según la ley se deben actualizar en el mes de enero de cada año en función de lo que varió el haber mínimo previsional el año anterior. Como el año anterior, 2020, la actualización del haber mínimo previsional estuvo suspendido por la ley de emergencia, recuerda que se regía por decreto del presidente el aumento a los jubilados, entonces tampoco se pudo actualizar el monotributo. Bueno, se estableció entonces que se iba a tomar como variación lo que aumentó durante el año a partir de los decretos del presidente y dio un 35,3%. Entonces todas las escalas del monotributo aumentan en sus valores hasta en ese porcentaje. Digamos, es un tema importante porque este año muchos monotributistas no sabían cómo categorizarse, si tenían que pasarse o no de categoría, hacia arriba o hacia abajo, pero como no estaba la escala actualizada, había mucha confusión. Entonces se aprobó esta actualización y todos aquellos que deben recategorizarse en una categoría superior a la actualmente de revista, lo van a poder hacer dentro de un plazo que va a fijar la FIP sin tener que pagar ningún interés por la mora, porque esto tenía que haberse hecho en el mes de enero, ¿no? Según la ley. Pero bueno, no es culpa del monotributista, sino que el Estado llegó tarde con esta ley. Bueno, finalmente se aprobó y esta es la solución. Este es un tema. Sí. Pero la cuestión de fondo de la ley tiene que ver con el traspaso que se hace del régimen simplificado, del monotributo, al régimen general, donde hay que pagar IVA, ganancias, autónomos, que es pasar como del cielo al infierno, digamos, ¿no? Por la diferencia de costos que hay entre el monotributo. Yo decía, bueno, o el monotributista está pagando muy barato el monotributo, o el que está en el régimen general está pagando demasiado caro. Y yo creo que son las dos cosas. Lo que se buscó ahora es lograr una suerte de aterrizaje suave, Claro. al que está obligado de pasar de un régimen al otro por el hecho de haberse excedido en el monto de facturación anual tope que tiene para una persona que vende bienes. Ese monto está en los 2.600.000 pesos por año. Quien se excede en esa facturación tiene que pasar al régimen general, tiene que dejar el monotributo. Esta exclusión estaba suspendida desde agosto del año 2019, por lo tanto aquel que se había excedido en todo este tiempo estaba acumulando una deuda muy grande con la FIP. Lo que se ha logrado ahora es reducir esa deuda de un modo muy significativo, en algunos casos menos de un 10% de lo que debería haber pagado, y facilitarle de esa manera el traspaso del monotributo al régimen general. Esto es en síntesis, Sergio, de qué se trata la ley de monotributo. Tiene sus complicaciones técnicas, el texto Sí, claro. es muy engorroso de leer, difícil de interpretar, pero básicamente se trata de esto, ¿no? Digamos, poner las cosas en orden en un país tan difícil en lo económico, ¿no? Y que desde nuestro punto de vista tampoco es una solución en ese sentido, porque más allá de todo esto que traté de explicar, va a seguir siendo mucho más gravoso el régimen general que el monotributo. O sea, todo aquel que puede gambetearle al régimen general
y permanecer en el monotributo, ya sea subfacturando sus ventas o no registrando algunas ventas, o trabajando en negro, como vulgarmente se dice, y lo va a seguir haciendo porque pasar al régimen general implica mucho mayores costos, mucho más gravoso, en un país en que somos hoy, esto dicho por el Banco Mundial, no dicho por mí, en un informe del Banco Mundial del año pasado, somos el país más gravoso del mundo en materia impositiva. De modo que no hay un aliento para que un contribuyente deje el monotributo, la comodidad del monotributo y pase al régimen general, que debería ser lo normal. Pero hoy no hay ningún incentivo para que esto ocurra porque, les repito, esto significa un mucho mayor costo que hoy en la Argentina nadie está en condiciones de poder soportarlo, ¿no? Claro, exactamente. Pero los intereses seguirá corriendo, digo, ¿no se sacará ningún punto del monotributo? Dejaron traslucir la necesidad de retocar la ley de monotributo en varios aspectos. Yo en eso coincido, que sí que es necesario retocar. Hay varias cuestiones que hoy el monotributo es un régimen, se llama régimen simplificado, pero es el mejor ejemplo de un régimen no simplificado, muy complejo, demasiado complejo, cuando debería ser mucho más simple. Pero bueno, alguna solución hay que darle a los pequeños contribuyentes, ¿no? En todos los países del mundo hay algún sistema siempre que trata de no quede en la informalidad, sin que lo haga, se formalice a través de un sistema que sea sencillo, fácil, como intenta hacer el monotributo aquí, ¿no es cierto? Así que, bueno, algunas cuestiones va a haber que replantear, pero el régimen debe continuar, porque fíjese, Sergio, que hoy están amparados bajo el monotributo alrededor de 3.700.000 contribuyentes en la Argentina, cuando inicialmente fue ideado para no más de 500.000. Esto da cuenta, digamos, de que se ha incorporado mucha gente a la economía formal a través del monotributo, pero muchos que están en el límite entre pasarse del monotributo al régimen general por estar facturando más del tope que prevé la ley, no lo están haciendo porque quieren evitar ese salto al vacío que significa el régimen general, y esto da lugar a lo que nosotros en la jerga conocemos como el enanismo fiscal, ¿no? Es decir, permanecer chicos para no tener que soportar el costo que significa hoy el régimen general de impuestos en la Argentina, ¿no? Es que el panorama en lo económico nadie puede estar asegurado, ¿no? Y más aún los monotributistas. Es así. Así que bueno, creo que ha sido una ley que es un avance en ese sentido, no todo lo que hubiésemos nosotros preferido o sugerido, algunas cuestiones técnicas. Sin embargo, bueno, no deja de ser un avance que en algunos casos va a facilitar este tránsito de un régimen al otro. Por eso también lo hemos acompañado, sin dejar de señalar algunas cuestiones como estas, que necesitan ser mejoradas, ¿no? Así es, muy claro en sus conceptos, diputado. Como siempre estamos a su disposición para toda la actividad allí representando a la provincia de Misiones. Bueno, un placer, Sergio, y cuando ustedes gusten, yo también quedo enteramente a disposición. Un abrazo, gracias. Otro, hasta luego. Fue protagonista aquí en edición calificada el diputado nacional Luis Pastori. Monotributo es el tema de los títulos aquí en edición calificada. Estamos hasta las 3 de la tarde. Este tramo exclusivo, RUS, Río Uruguay Seguros.